Que Dios les bendiga este domingo, 25 de abril del año 2021. Seguimos con esta etapa de cuarentena, de pandemia, pero gracias a Dios tenemos este medio virtual para llegar a sus casas, a sus hogares con la palabra de Dios. La idea es que estos cultos no solamente tengan que ver con la palabra, sino con la alabanza, tiempo de oración, tiempo en que podemos expresar nuestra adoración a Dios. El día de hoy la palabra nos va a llevar al Salmo 48, que es el salmo que nos corresponde según la serie que hemos estado llevando. Pero antes de estudiar el Salmo 48, quiero llamar su atención sobre una situación, un error en el cual muchas veces nosotros los creyentes vivimos. Muchas personas me han dicho, a mí en el pasado, me han dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la Biblia, ¿no? Como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. En otras oportunidades nos hemos encontrado con otras frases. Ayúdate, que yo te ayudaré, dice Dios en su palabra, ¿no? O haced el bien sin mirar a quién, como dijo Jesús, ¿no? O el dinero es la raíz de todos los males, como está en la Biblia. Bueno, ninguna de estas frases es bíblica. Ninguna. Todas estas frases son refranes populares. El último, por ejemplo, el que dice que el dinero es la raíz de todos los males, tampoco está en la Biblia. En la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero menos eso de que a Dios rogando con el mazo dando, o ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Ninguno de estos conceptos son bíblicos, son puramente refranes populares que nos hacemos la idea de que existen en la Biblia, ¿no es cierto? Pero no es así. Pero lo peor de todo es cuando creemos que hay versículos bíblicos que no existen nunca, no han existido en la palabra de Dios. Yo fui uno de ellos. Por ejemplo, durante muchos años yo hablé y repetí el siguiente supuestamente versículo que dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando alguien me preguntaba, yo decía, está en Proverbios, en el libro de Proverbios. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Hasta que un día una hermana me dijo, ¿y dónde está, pastor? ¿Me puede dar la cita bíblica? Y le dije, claro, te la busco. Está en Proverbios. Y entonces encontré lo siguiente, que había un proverbio 11:14 que decía, donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ay, caramba, dije yo. Se supone que debía decirse sabiduría, pero acá dice seguridad. Seguí buscando, encontré otro proverbio. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En otras palabras, afirmarse, las buenas ideas se reafirman con buenos consejos. En la multitud de consejeros se afirman. Caramba, dije yo. Y otra cosa más, otro proverbio que dice, porque con ingenio harás la guerra. En la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué resulta? Que el versículo en la multitud de consejeros hay sabiduría no existe en la Biblia, sino que existen estos tres. Claro, en el fondo, hay una sabiduría detrás, pero literalmente el texto no existe. Por eso, hermanos, cuán importante es dedicarle tiempo al estudio de la palabra para que nos saquen de nuestra ignorancia y de nuestras creencias populares que recibimos, que oímos, que aprendemos en la casa, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en la calle, con los amigos, y que a veces suponemos que es cierta. Yo recuerdo hace muchos años salió una película que
se llamaba que Jesús estuvo en Cachemira, que Jesús vivió en Cachemira, es un lugar de la India, ¿no? Y bueno, ahí pasó. Y un día en un estudio bíblico, una señora que estaba presente me dijo, bueno, nosotros sabemos que Jesús estuvo en la India. Y yo le dije, ¿de dónde has sacado eso? Ella me dijo, pero si hasta salió en la televisión. Y muchas cosas que salen en la televisión o salen en las películas, nosotros las asumimos como si fueran históricas. Es importante estudiar la palabra de Dios para que nos saque de nuestra ignorancia. Es importante ser responsables, dedicados, disciplinados en el estudio de la palabra de Dios. Miren este texto de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Es grave a los ojos de Dios la ignorancia de la palabra? A veces cuando los pastores insistimos en que los hermanos deben estudiar la palabra, muchos hermanos en el fondo de su corazón o en voz bajita piensan y dicen, ay, el pastor es un exagerado. Por perderme un estudio es que tampoco voy a perder mi salvación. El hecho de asistir, bueno, yo asisto cuando puedo, pero tampoco puedo ser tan exagerado como el pastor quiere. Pero la verdad, la Biblia muestra que es un error garrafal, que es realmente un error grande el ser ignorante de las escrituras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que yo he visto en la historia, hermanos, y he visto últimamente mucho más, es que las iglesias cuyos pastores no son sistemáticos en enseñar la palabra de Dios realmente y profundamente, sino que son prédicas superficiales, generalmente tienen iglesias que terminan desviándose o aceptando cosas en la congregación que no son del todo para la honra de Dios. Una mala enseñanza bíblica termina siempre desviando el corazón de los creyentes. Por eso es que Oseas dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, porque cuando llegue el diablo con sus artimañas y con sus engaños, esos creyentes no tendrán capacidad para discernir entre la verdad y la mentira. Los creyentes que no estudian la palabra están poniéndose la soga al cuello espiritualmente. Cuando llegue el diablo, va a ser muy tarde. No van a poder reaccionar porque no son capaces de discernir entre lo cierto y lo falso. Por eso es que yo debo tomar una decisión personal y decir, yo voy a estudiar la palabra y voy a ser responsable y voy a leerla y voy a participar en todos los estudios bíblicos posibles, porque yo no quiero ser engañado cuando el diablo venga con sus engaños, ¿verdad? Miren lo que dice este texto. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán a errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está ofreciendo ahora la oportunidad de estudiar la palabra. Ahora. Porque vendrán tiempos en que la gente querrá buscar la palabra, pero ya no la hallará. Porque ya el Espíritu Santo se fue de la tierra, porque ya la iglesia fue en el rapto, porque ya desapareció esta oportunidad que teníamos de escuchar la palabra. A mí me han recomendado mucho, me han dicho, si quieres tener
muchos seguidores en el YouTube o en el Facebook, tienes que hacer tus prédicas más cortas, más pequeñas, de 10 o 15 minutos, nada más, porque a la gente no le interesa escuchar más. Qué cosa interesante. A la gente, a los creyentes, no les interesa escuchar más. Solo quieren 10, 15 minutos de mensajito rápido, porque ellos están más ocupados en sus responsabilidades. Hermano, ahora es el tiempo de escuchar, de aprender la palabra. Porque hay muchos conceptos que la palabra de Dios va a ir limpiando de nuestro corazón. Inclusive cuando estudiamos los salmos que hemos estado estudiando en los últimos meses, el día de hoy, como les repito, nos tocará el Salmo 48. En los últimos meses muchas personas me han dicho cosas de los salmos que no son ciertas. Y entonces, antes de entrar con el Salmo 48, por ejemplo, les voy a hacer algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos? Muy bien, los que han contestado 150 tienen razón. Son 150 salmos. Segunda pregunta. ¿Es el libro de los Salmos un solo libro? Es decir, un solo libro de 150 capítulos. Respuesta, no, esto es falso. El libro de los Salmos en realidad está compuesto de 5 libros. El primer libro tiene 41 capítulos, el segundo libro 31, el tercero 17, el cuarto 17 y el quinto libro tienen 44 capítulos. Y entonces cuando ustedes estudian los Salmos, van a encontrar que están divididos, aunque para nosotros los tenemos como un solo libro de 150 capítulos. En realidad es una compilación de salmos, 5 libros que juntos conforman el que en nuestra Biblia es el libro de los salmos. Tercera pregunta, ¿quién escribió los salmos? Y la respuesta es David. Falso. David escribió 73 salmos, nada más. Menos de la mitad serían 75. Menos de la mitad, 73 salmos. Miren, aquí les he hecho una compilación. Salmos de David, 73. Salmos de un tal Asaf, que vamos a verlas en las próximas semanas. Les voy a contar quién era Asaf. Asaf tiene 12 salmos. 12. Salomón, el hijo de David, escribió 2 salmos. O sea, 2 canciones. Compuso 2 canciones, 2 salmos. Moisés, hay un capítulo del Salmo 90 que es el escrito por Moisés. Era una canción que escribió Moisés hace muchísimos años y que fue repetida de padres a hijos, a nietos, y que la gente conocía la canción y que fue insertada en esta compilación de canciones, en este cancionero. Así que el Salmo 90 es un salmo de Moisés, es un canto de Moisés. Los hijos de Coré, de lo cual vamos a hablar hoy día, escribieron 12 salmos. 12, desde el 42 hasta el 49. Por eso vamos a hablar hoy día de los hijos de Coré, porque desde que hemos empezado a estudiar el Salmo 42 hasta la próxima semana que estudiaremos el Salmo 49, son el primer lote, digamos así, de salmos, de canciones escritas por los hijos de Coré. Y también del Salmo 84 hasta el 88, con excepción del 86. Son salmos escritos por los hijos de Coré. Y hay un salmo, hay una canción metida ahí de Etán. Etán era uno de los dirigentes corales de David, uno de los que David designó para liderar el coro
del pueblo de Dios, de esos 4.288 personas que se dedicaban a la alabanza de Dios. Así que hemos aprendido algo así. Por ejemplo, en el Salmo 50 empieza, Salmo de Asaf. El Dios de Dios es Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Este es uno de los salmos de Asaf. En el Salmo 127 dice, cántico gradual para Salomón. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y variáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Este no es un salmo de David, es un salmo de Salomón. En el Salmo 90, la oración de Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este es un canto de Moisés. Y este es el de Etán, el Salmo 89, se conoce como el Masquil. Masquil era un canto educativo o de instrucción, y Etán era uno de los músicos principales de David. Y él escribe este canto, este Salmo 89, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Entonces, los salmos que estamos estudiando son más bien una recopilación de cantos. Es una recopilación de salmos escritos por varios autores. 73 de los 150 fueron escritos por David. El resto no. Y hoy, obviamente, ahora que sabemos esto, entonces la próxima vez que leamos un salmo, leamos el encabezado para saber quién escribió este salmo. Porque eso nos da una perspectiva diferente. Una cosa es un salmo que haya sido escrito por Moisés, otra cosa es un salmo que haya escrito Salomón, otra cosa es que haya escrito David, ¿no? Y naturalmente, otra cosa es que los hayan escrito los hijos de Coré. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Como todos estos salmos, desde el 42 hasta el 49, fueron escritos por los hijos de Coré, vamos a estudiar quiénes eran los hijos de Coré. En total, ellos escribieron 12 salmos o 12 cantos, 12 canciones, poemas, ¿ok? Desde el 42 hasta el 49, ¿m? Ahí tienen 8 salmos, y luego tienen 4 más, el 84, el 85, el 87 y el 88. El 86 no, el 86 es de David. 84, 85, 87 y 88. Esos son los cantos, salmos, poemas cantados, escritos por los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? Y vamos a irnos un poco más atrás en la historia, en la época de Moisés. Números capítulo 16. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Datam, hijo de Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, líderes, de los del consejo, varones de renombre. O sea, no era cualquier cosita. Se había hecho un levantamiento, un amotinamiento, una rebelión, pero no eran cualquiera. Eran los príncipes de la congregación, es decir, los líderes de la congregación, del consejo, varones de renombre. 250 se habían rebelado. Y en el versículo 3 dice, y se juntaron
contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto era un amotinamiento, era una sublevación. Ahora, recordemos que Moisés no había escogido ser líder del pueblo. Dios lo llamó aquel día cuando Moisés estaba pastoreando su rebaño, y entonces Dios se le apareció y le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y esa zarza ardiente que no paraba de quemarse. Y entonces Dios lo busca a Moisés. Moisés no buscó a Dios. Moisés no quiso ser el líder. Dios lo eligió. Y es más, cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés no quiere aceptar. Moisés le dice: pero si hasta soy medio tartamudo, no sé hablar, se me traban las palabras, ¿cómo me vas a escoger a mí? Manda mejor a mi hermano Aarón. Él sí, él habla bien, ¿no es cierto? Y Dios le dijo: no, yo te escogí a ti. Yo te escogí a ti, yo iré contigo. Así que la rebelión de Coré, en el fondo, era una rebelión contra la autoridad de Dios. Porque Coré lo que estaba diciendo es: Moisés, tú te has levantado como líder y nosotros no aceptamos tu autoridad. Pero en el fondo lo que Coré estaba haciendo era rebelarse a la decisión que Dios había tomado de elegir a Moisés como el líder del pueblo hebreo para sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y noten ustedes la técnica de Coré, es la misma técnica que utilizan los politiqueros baratos hoy en día. A mí me hartan estos politiqueros porque miren lo que hace. Dice: toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré está utilizando la misma técnica que los políticos ansiosos de poder, que se ocultan detrás del pueblo. Porque él dice: el pueblo. Coré habla del pueblo, ¿no? Como si él no tuviera el interés. Dice: el pueblo, no todos ellos son santos y Dios está en medio del pueblo. ¿Por qué te levantas tú como líder? Lo que él quiere es usurpar el lugar de Moisés para levantarse como líder. Y esta es la forma en que los politiqueros baratos se ganan el voto popular. Le hablan al pueblo, le comen el coco al pueblo, y en nombre del pueblo, como si defendieran al pueblo, se lanzan, pero en realidad en el fondo son sus intereses particulares, son sus intereses personales los que ellos quieren lograr. Cuando esto ocurre, cuando Coré se revela, dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Claro, Moisés sabe que lo que está diciendo Coré es mentira. Moisés sabe que él nunca quiso ser el líder del pueblo. Lo están acusando falsamente. Es una difamación. Y entonces Moisés dice a Dios: Señor, tú tienes que encargarte. Y Moisés se postra sobre su rostro. Él remite su problema a Dios. Y a veces nosotros los pastores tenemos que hacer lo mismo. Cuando a veces, yo lo he visto, en congregaciones donde hay gente que quiere manipular la congregación y pasar por alto la autoridad del pastor, y se rebelan a la autoridad del pastor, y el pastor no tiene que ponerse a luchar ni pelear. El pastor tiene que arrodillarse, postrar su rostro delante del Señor y decirle: Señor, tú eres quien debe dirigir esto. Si es hora de que me vaya, me iré. Pero si es hora de que siga y que me quede, tú tienes que luchar por mí. Eso es lo que hizo Moisés. Ahora, miren el versículo 5. Y habló a Coré,
y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Dijo más Moisés a Coré, versículo 8: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Moisés lo desenmascara a Coré y le dicen: es poco para ustedes que Dios los haya escogido para ser líderes del pueblo, como para que también ahora quieran usurpar el sacerdocio levítico. O sea, no les basta con el poder que ya tienen, que ahora quieren ser los que están arriba y mandar y dirigir al pueblo. O sea, no les basta con el poder, tienen ansias de poder al punto que hasta ahora quieren usurpar el sacerdocio levítico que Dios ha instituido. Y claro, versículo 12 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es decir, un desprecio a la autoridad de Moisés. Y dicen: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Están hablando de Egipto. Eran esclavos en Egipto. Y ahora resulta que Egipto era una tierra donde fluye leche y miel. Dice: y para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, esta gente había perdido la brújula completamente. Su rebelión, esa rebelión en su corazón, rebelión contra la autoridad de Dios, les había cegado el entendimiento. Ellos ahora están diciendo que vivir en Egipto como esclavos era mejor que la tierra prometida que les esperaba. Claro, ellos no van a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron la oportunidad se rebelaron. Y Dios le dijo: esta generación va a morir en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida por su propia culpa. Y ahora que se dan cuenta que van a morir en el desierto, entonces se rebelan nuevamente contra la autoridad de Dios. Y esto cansó a Dios. Lo cansó. En el texto siguiente dice: después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, eran 250 rebeldes. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. A ver, ¿qué está pasando? Coré ya había convencido a la gente. La rebelión ya estaba organizada. Miren, versículo 19. Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya Coré no solamente tenía 250 simpatizantes que se estaban sublevando a la autoridad de Dios, sino que ya el pueblo ya estaba con ellos. Coré ya les había comido el coco al pueblo. Y el pueblo también ya ahora pensaba igual que Coré. ¿No es cierto? No queremos a Moisés, vamos a escoger nuestros propios líderes, democracia, democracia, ¿no? Y vamos a regresar a Egipto. El pueblo se dejó convencer. El pueblo no tuvo criterio para decirle no a Coré.
se dejaron lavar el cerebro por Coré y su ambición de poder. Entonces, versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: apartaos de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Dios va a consumir a todo el pueblo. Dios va a consumir a toda la congregación, a toda esa gente que se plegó a la rebelión de Coré, porque se habían dejado convencer, porque fueron tan necios y tan burros que no supieron diferenciar entre la autoridad de Dios y la ambición de Coré de robarse el sacerdocio levítico. Y entonces Dios va a actuar y le dice a Moisés y a Aarón: ¿saben qué? Apártense. Esta gente no sirve. Voy a barrer con toda esta gente. Esta gentuza que no tiene criterio, vamos a barrer con ellos. Pero Aarón y Moisés amaban al pueblo. Y se le dicen: no, Señor, no, 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 por favor, no. Es un solo hombre el que pecó. Aarón y Moisés dicen: Señor, no, 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 perdona al pueblo. El pueblo es burro, bruto, ya sé, sabemos, pero no fueron ellos. Fue Coré y su gente los que le han lavado el cerebro al pueblo. Perdona al pueblo, pero el culpable es uno solo. El culpable es solamente Coré, ¿no? El texto continúa. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Y qué pasa? Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Lo que Moisés está diciendo es: bueno, si esta gente muere por muerte natural, muere como normalmente muere la gente, esto quiere decir que Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Cuidado con irritar a Dios, ¿eh? Dios es amor, Dios es bueno, Dios es paciente, pero cuidado con irritar a Dios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, debajo de Coré y de su gente. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Esta es la historia de Coré y cómo Dios corta de raíz esta sublevación de esta gente que se estaba sublevando, que no querían someterse a la autoridad de Dios, no a Moisés, sino a la autoridad de Dios. Y la tierra se los tragó. Este es Coré. ¿Qué tiene que ver esto con el Salmo? Porque
El texto siguiente nos dice, en Números capítulo 26, la tierra abrió su boca, los tragó a ellos y a Coré. Y cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron, se salvaron. Quizás no estaban cerca, quizás eran pequeñitos, porque cuando aparece el término aquí, los hijos de Coré, es una expresión hebrea que significa los pequeñitos, eran muy chiquitos. Y entonces los hijos de Coré no murieron, se salvaron. ¿Y qué pasó? Los hijos de Coré, los descendientes de Coré, de un padre rebelde, llegaron a componer preciosas canciones que fueron incluidas en los libros de los Salmos. Sus descendientes, los descendientes de este rebelde, llegaron a ser parte del coro de David. Cantaron con los cantores de David. Adoraban a Dios. Hicieron canciones para adorar al Señor. Sus canciones son parte de lo que nosotros consideramos palabra inspirada del Padre. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo así tuvo que pasar esto para que esto ocurriera? Punto 1. Y en primer lugar, el juicio de Dios trae temor santo al corazón. A veces el juicio de Dios es bueno. No nos gusta, pero a veces el juicio de Dios nos abre los ojos y produce en nuestro corazón temor a Dios. Quizás por falta de juicio es que hoy en día los creyentes viven unas vidas cristianas tan superficiales. Hace un tiempo un muchacho venía a la iglesia y este muchacho tuvo un comportamiento incorrecto, un comportamiento insolente, un comportamiento agresivo, un comportamiento que dejaba mucho que desear como hijo de Dios. Y entonces mis hijos vieron eso. Mis hijos vieron este comportamiento tan incorrecto, tan ofensivo, tan insultante de este que se suponía era cristiano. Cuando llegamos a casa, mis hijos me preguntaron, papá, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué hay gente como él? Y yo les dije, dejémoslo en las manos de Dios. Cuando un día llego a la casa después de dar un estudio bíblico, uno de mis hijos me dijo, papá, ¿qué cosa? Se murió. ¿Qué pasó? Le vino un infarto fulminante y se murió en la sala de su casa. Y mis hijos tuvieron temor. Me dijeron, mira lo que pasó. Yo le dije, esto es el juicio de Dios. Cuando tú crees que puedes burlarte de Dios, cuando crees que puedes jugar con Dios, cuando crees que puedes pecar libremente y causar daño a los que te rodean, de repente la mano de Dios manda juicio. Y cuando la gente ve el juicio, reacciona. Esto fue lo que pasó con los hijos de Coré. Vieron cómo su padre se había rebelado, vieron el juicio de Dios que cayó, y esto les removió la conciencia. Tiempo atrás me invitaron a predicar en una iglesia en Basel, y prediqué sobre esto, sobre los juicios de Dios. Y cómo en la Biblia se mencionan varios juicios, no solamente este de Coré, podríamos mencionar varios ejemplos, Ananías y Zafira, en fin, son varios ejemplos
cuando la gente pensó que podía burlarse de Dios y que cayó juicio de Dios. Y entonces, terminando la prédica, le dije a la gente, ¿cuántos en este lugar, en este momento, están pecando, tienen pecado oculto en sus vidas y lo mantienen así porque piensan que no van a ser descubiertos? ¿Qué tal? Les dije, me paré y les dije, ¿qué tal si oramos en este momento y le decimos, Señor, manda juicio sobre los que se están burlando de ti? Y cuando yo veo la congregación estaba pálida, pálida. Y yo le dije, no vamos a orar así, vamos a decirle al Señor, Señor, perdona nuestros pecados, haznos reaccionar, que no reaccionemos después del juicio, sino que reaccionemos a una vía de santidad ahora. Entonces lo que pasó con los hijos de Coré, la primera cosa es que el juicio de Dios trajo temor a su corazón. Y la segunda cosa que ocurrió es que reaccionar ante el juicio de Dios hizo que la maldición se cortara. Muchas iglesias hoy en día están predicando esta falsa enseñanza de las maldiciones generacionales. Te hacen creer que tu vida cristiana no es lo suficientemente correcta porque en el pasado tu bisabuelo, tatarabuelo y no sé cuánto tuvo algún problema con brujería, con lo que sea, y que por eso, por herencia, de generación en generación, la maldad, dice, llegará hasta la cuarta generación, que las maldiciones de Dios te acompañan hasta la cuarta generación. Y por eso es que hay creyentes que tienen esas maldiciones que los acompañan. Pero esto no es bíblico. La palabra de Dios es clarísima cuando dice, quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Los hijos de Coré, siendo descendientes de un hombre que se quiso sublevar a la autoridad divina, ellos entendieron, uno, el juicio de Dios trajo temor a su corazón, y dos, al reaccionar, al buscar a Dios, al decirle, Señor, yo no quiero juicio en mi vida, y buscas a Dios de verdad, te cortan todo tipo de maldiciones. Se cortan. Y cuando alguien le diga que no, usted le saca este versículo. Quien esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Quien diga que existan maldiciones generacionales, le está mintiendo, le está engañando. No es bíblico. No es bíblico. No importa que tuve yo como tatarabuelo, cuando Cristo vino a mi corazón, yo me convertí en una nueva persona y todo es hecho nuevo. Y la tercera enseñanza que tenemos es que los hijos de Coré instruyeron a su nueva generación en el camino de obediencia. Y por eso es que sus descendientes llegaron a ser salmistas y adoradores en el reino de Dios. Salmistas y adoradores junto al rey David. Así es. Es decir, ellos no solamente aprendieron la lección, tuvieron temor de Dios, se cortó la maldición que tenía que llegar hacia ellos, pero también ellos instruyeron a sus hijos de tal manera que sus siguientes generaciones terminaron siendo parte del coro que David había organizado para alabar a Dios 24 horas al día, todos los días del año. La enseñanza bíblica de Deuteronomio es así, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón en primer lugar. Y luego las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la enseñanza que Dios nos da acerca de educar a nuestros hijos en los caminos y en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted tiene hijos
y no los ha instruido, empiece a hacerlo porque está desobedeciendo a la palabra. Es nuestra obligación. Ahora sí, habiendo entendido quiénes eran los hijos de Coré, descendientes de este traidor, pero que el temor de Dios hizo que cambiaran, entonces vamos a leer el Salmo 48. El Salmo 48 dice: Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí un temblor, dolor como de mujer que da a luz. Como viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Salmo 48, nos habla de la ciudad de David o el monte de Sión. El monte de Sión. Esta era una ciudad jebusea que David conquistó y la bautizó con el nombre de la ciudad de David, ¿no? Entonces, el monte de Sión es uno de los montes sobre los que está construida la ciudad de Jerusalén. Sión es una colina y sobre esa colina se eleva la ciudad de Jerusalén. Y poco después lo que ocurrió es que David trajo el arca del testimonio. Esa arca, esa caja que acompañaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, donde estaba esa caja llamada el propiciatorio, el arca del testimonio, y la tapa se llamaba propiciatorio, ahí estaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel llevaba esa caja con tanto respeto, porque donde ponían esa caja, ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces, David mandó traer esa caja al monte de Sión, y el monte de Sión se convirtió entonces en un monte santo. El texto nos dice en Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que históricamente hablando, el monte de Sión era el monte santo, ¿de acuerdo? Sobre el cual se construyó la ciudad de Jerusalén. Pero, y quiero que pongan mucha atención, espiritualmente hablando, el monte de Sión comenzó a representar la presencia de Dios. Por eso es que este texto de Isaías nos dice, venid, subamos al monte de Jehová, vayamos a buscar la presencia de Dios, a la casa del Dios de Jacob, que ahí Dios nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. Porque el monte de Sión
se convirtió en esa representación. Venid, subamos a la presencia de Dios. Hay un texto en Hebreos que nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando del monte físico. En el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El monte físico de Sión dejó de tener vigencia, y lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos diariamente a ese monte de Sión, a ese lugar donde está la presencia de Dios espiritual. Acá lo definen así, acercándonos ¿a quién? A la ciudad del Dios vivo, acercándonos a la Jerusalén celestial, acercándonos a la compañía de muchos millares de ángeles. En el versículo 24 dice, acercándonos a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. El Salmo 48 era el sueño, era el anhelo de los hijos de Coré por esa ciudad, por ese monte de Sión. Pero ¿qué implicancia tiene eso para nosotros? Que nosotros tenemos nuestro propio monte de Sión, que es la presencia de Dios en la Jerusalén celestial, donde Jesús, el mediador del nuevo pacto, está sentado ante el trono del Padre. Y si hay algo, hermanos, que necesitamos hacer con urgencia, y tenemos que cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestro horario, para que diariamente nos acerquemos al trono de la gracia, nos acerquemos diariamente en oración, en alabanza, en canto, buscando el rostro de Dios. Hermanos, quiten actividades que están haciendo que les llenan todo el tiempo para darle lugar a la presencia de Dios en sus vidas. Acerquémonos diariamente al trono de la gracia, a la Jerusalén celestial, al monte de Sión espiritual, porque Dios nos está esperando. Cada día debe tener un tiempo a solas con Dios. Cada día debemos acercarnos a ese monte precioso, al monte de Sión, en nuestro corazón. Y para terminar, quiero leer el último versículo del Salmo 48. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y mira, ve, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará no solo en esta vida, más allá de la muerte. Que Dios bendiga su palabra y nos acompañe en Cristo Jesús.